Hoy voy a conversar con ustedes sobre el tema de la importancia que tienen las estadísticas como una herramienta fundamental para el desarrollo del país. Y quiero enfatizar el tema porque ustedes deben de saber que las estadísticas no son más que la expresión numérica de una realidad concreta que vive una sociedad. Eso es importante señalarlo porque muchas veces nosotros estamos organizando planes y programas y realmente no contamos con información. Afortunadamente, nuestro país es un país muy estudiado. Nosotros contamos con un sistema amplio. Nosotros contamos con un sistema amplio, tanto desde el sector gubernamental como desde el sector privado, donde se ha sido consciente de que la información es un componente fundamental de la planificación. No es posible trazar ni políticas ni programas públicos, ni siquiera con la buena intención de la sociedad civil y el sector privado, si no contamos con información estadísticamente fidedigna. Y por eso es que desde el sector público hay un sistema nacional de información que está gestionado por la ONE. También desde el Banco Central permanentemente están elaborando estudios donde van publicando estadísticas importantes tanto del sector financiero, turístico, el sector productivo, y asimismo contamos con entidades del sector privado que lo hacen. De manera específica, yo represento Fondo Micro, y Fondo Micro fundamentalmente se ha enfocado en el sector MIPYME, en generar estadísticas que nos permitan entender su dinámica, su importancia, pero más aún, que nos permitan entender sus necesidades, para así poder nosotros establecer una serie de lineamientos que permitan su desarrollo. Fondo Micro ha realizado diferentes encuestas a nivel nacional sobre el sector de la micro, pequeña y mediana empresa, ha publicado 32 libros, tanto de carácter económico, social, de género, econométrico, sectorial, porque hemos abordado el sector turismo, el sector textil, hemos hablado de colegios, hemos hablado de colmados, la actividad fundamental y prioritaria dentro de lo que es la microempresa, hemos hablado de los salones de belleza y su rol como empoderamiento y participación de la mujer en el mercado productivo. Entonces, todas esas estadísticas han permitido conformar un cuadro muchísimo más amplio de lo que es simplemente el sector como un todo homogéneo. Nos hemos dado cuenta que debajo de esa cifra general que uno dice de cuántas micro, pequeñas y medianas empresas, hay un mundo heterogéneo de diversidades, hay necesidades diferentes, hay niveles de desarrollo diferentes, inversiones, características, capacidades. Por tanto, tratar de atender el sector con políticas públicas colectivas y generalizadas exige también programas puntuales y específicos. En ese sentido, es importante señalar a ustedes que les voy a dar algunas cifras puntuales sobre lo que hemos conocido durante 30 años de investigaciones sobre el sector. De manera específica, toda esta información estadística ha permitido fundamentalmente entender cuál ha sido la composición del sector. Señores, en el año 1992, cuando se hablaba de la micro, pequeña y mediana empresa, se hablaba como si fueran residuos de la economía. Hoy sabemos que no es así y hemos podido constatar el crecimiento pujante y constante que ha tenido el sector. Más de 792,000 microempresas, que cuando incluimos las pequeñas y medianas empresas, son superiores a 800,000 unidades productivas de manufactura, comercio y servicio. Y ahí no estamos contando todos los empresarios móviles.
el motoconcho, el señor que sale con una carretilla o la señora que pone una venta de fritura y se retira nuevamente cuando termina su jornada de trabajo. Si incluyéramos a esos, estamos hablando de cerca de 1,5 millones de unidades que constantemente están operando en la economía dominicana. Otro aspecto importantísimo también es considerar cuál es su participación. Si ustedes ven estas cifras, van a darse cuenta cómo la micro y pequeña empresa ha ido cambiando en función a cómo se ha dinamizado y ha modificado la sociedad dominicana. Antes éramos más unidades en el sector rural, hoy hay más unidades en el sector urbano. Antes teníamos 75 microempresas por cada 1,000 personas, hoy la cantidad 41, hoy la cantidad es 75. Fíjense cómo el sector de la micro y pequeña empresa constituye el ambiente más amplio para la inserción laboral del dominicano. Asimismo, antes eran 800,000 personas que trabajaban en el sector. Hoy trabajan más de 2 millones. Cerca del 38% de la población económicamente activa está insertada. Y si bien era cierto que el sector servicio tenía una participación muy lenta hace 20 años, hoy tiene una participación cada vez más importante. Todo esto quiero señalarlo para que ustedes entiendan que no solamente estamos hablando de unidades aisladas. La importancia social y económica que tiene el sector de la microempresa se revela cuando el 38% del Producto Interno Bruto que genera todo el país es en base a una micro y pequeña empresa. Y cuando estamos hablando de que también se genera empleo, de que la mayoría de las unidades son micro y pequeñas, imagínense si ustedes quitaran del panorama todos los colmados, todos los salones, todas las ventas de ropa, toda la producción de comida, ¿con quién nos quedamos? Somos un país de micro y pequeña empresa y hay que darle su espacio y su importancia. Eso es fundamental. Pero no solamente dársela a nivel económico. Vamos a pensar del rol que han tenido estas unidades a nivel social, como estabilizadoras de la sociedad dominicana. Hoy hablamos de inseguridad, hoy hablamos de violencia. ¿Ustedes se imaginan si el dominicano no pudiera generar ingresos a través de su micro y pequeña empresa, lo que estaría pasando en este país? Entonces, tenemos que entender que si bien es cierto que casi 7 de cada 10 unidades productivas constituyen el sustento de una familia, la fuente principal de ingreso, también tenemos que considerar que en esa unidad trabajan los hijos, los familiares, aprendiendo prácticas honrosas de ganarse el sustento, reduciendo la posibilidad al mínimo de atracos, de violencia, de narcotráfico, porque encuentran la forma de cómo hacer digna la vida a través de un pequeño negocio. Tomemos en cuenta también que cuando hablamos de MIPYMES tenemos que ver su relación con el gobierno y con las voluntades que ha habido para poder desarrollarlo. Y en ese sentido, son los datos, son las informaciones recopiladas las que nos han permitido a nosotros ver que hay toda una normativa que se ha generado de muchísimas leyes que, tal como planteaba el compañero Luis Ortega, han estado vinculadas a la promoción de la micro, pequeña y mediana empresa. Pero ha sido por las estadísticas, ha sido porque hemos podido vestir de largo el sector, decir su importancia. Por eso hoy el tema incluso es un tema hasta sexy a nivel político. Ha sido un punto donde nos hemos podido empoderar como sector porque ha habido una información y a raíz de esa información ha sido posible entonces que tengamos este conjunto de leyes, leyes vinculadas a la tesorería, a la seguridad social, con un trato preferencial. Hemos tenido la oportunidad igualmente de poder tener una ley de clasificación
de las MIPYMES, una ley sectorial de manera específica, compras y contrataciones gubernamentales que atienden también el sector. En definitiva, hemos logrado estar de manera directa en la palestra del Senado, la Cámara de Diputados, los legisladores, los gobernantes, los políticos, dándonos cuenta que la micro, pequeña y mediana empresa es un sector fundamental para el crecimiento económico y para la estabilidad de la sociedad. Pero veamos todavía un poco más algunas informaciones. ¿Cómo se ha influido esa información financiera, esa información estadística para también la atención financiera? En los años 80, señores, había una o dos ONG que atendían el sector. Hoy hay 3 bancos especializados. Pero no solamente 3 bancos especializados en atender la micro, pequeña y mediana empresa. Hay más de 15 bancos comerciales que tienen programas especiales para las pymes, de los bancos más grandes incluso. Entonces nos hemos dado cuenta cómo ha crecido significativamente la bancarización, la inclusión financiera, donde se atienden de las microempresas más de 500,000 de clientes en este sector. Pero si tomamos en cuenta en general, la cifra es significativamente mayor. Es importante decirles a ustedes que antes las autoridades monetarias decían cómo atendemos el sector de la micro. Hoy se dan cuenta que la micro paga y que se le puede prestar. Y eso es fundamental también. Sí, otro elemento que quiero aquí cerrando es señalar. ¿Y qué es lo que nos correspondería hacer? Entonces, el punto es que desconocemos el sector. La pandemia nos ha cambiado. No somos los mismos del 2013. Las últimas informaciones son de ese momento. Y agradecemos la buena voluntad que hay desde Promipyme para elaborar una nueva encuesta que nos permita tener un mayor conocimiento del sector y, por tanto, nos permita evaluar los datos donde se evidencie toda la situación que ha pasado el sector con la pandemia. ¿Qué es lo recomendable? Lo recomendable es actualizar esas cifras para a partir de ellas hacer un monitoreo específico, detallado y que nos sirva como herramienta fundamental para políticas públicas, para programas que ayuden a promover la micro, pequeña y mediana empresa, sustento fundamental, no solo de la economía, sino también de la sociedad dominicana. Muchísimas gracias.